Para hablar de este tema, le agradezco de verdad a Javier Santiago, ex consejero presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal y ex consejero también del INE. Atienda esta entrevista. Gracias, Javier. ¿Cómo está? Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Un placer. ¿Qué opina? Como primero, esto porque involucra sin duda también parte del ejercicio que usted desempeñó. ¿Cómo vio esta semana la aprobación de la reforma al Poder Judicial como primera pregunta? Bueno, lo que yo afirmo categóricamente que lo que está en juego es pues una nueva relación política, Ujú. porque hay una nueva clase política que está desplazando a la anterior. Ya la había desplazado del Poder Ejecutivo Federal, de un buen número de gubernaturas, la mayoría de las gubernaturas, y también la había desplazado de los congresos estatales, y pues faltaba el Poder Judicial, porque los integrantes del Poder Judicial también forman parte de la élite política, aunque son una parte especializada que además regulan su conducta, su comportamiento conforme pues a la normatividad jurídica, ¿no? Ujú. Que pues los partidos, los candidatos, pues ellos tienen mayor flexibilidad para salirse de los esquemas de carácter jurídico, y se supone que los jueces pues tienen que resolver de acuerdo a la legalidad, pero forman parte de la clase política, y esta reforma lo que está haciendo es permitir una renovación de esa clase política, un cambio. Sí, sin duda. Y bueno, justo hablando del Instituto Nacional Electoral, fue cuestionada la semana que pasó Javier Auditorio, la presidenta consejera Guadalupe Tadei, si el INE organizaría y cómo lo llevaría a cabo. Ella puntualizó que primero hay que ver el tema de los recursos y bueno, está buena prácticamente lo que mencionaba Claudia Sheinbaum. Y lo que llama la atención, Javier, es que de momento la discusión sobre cómo se va a organizar las elecciones está basado solamente en lo federal. Porque si pensamos, yo creo que también en lo cómo se tropicalizaría los estados, pues uno de los recursos que se requieren para llevar a cabo una elección podría incluso equipararse al del pasado 2 de junio. ¿Usted qué opina y cómo ve al INE actualmente como pues el órgano para organizar estas elecciones? Antes de dar mi opinión sobre el INE, yo creo que hay una premisa básica. Hay un alto grado de responsabilidad del Poder Legislativo Ujú. eh, Federal, el Congreso de la Unión, porque le dejó al INE que elabore todas las reglas para la organización del proceso electoral. Digo, en lo personal, yo viví la reforma de 2014 y el trabajo que se tuvo que hacer en el INE para crear la normatividad bajo la cual se regularon en las elecciones del año de 2015, Ujú. en las que el INE tuvo que legislar, o sea, va más allá de sus atribuciones y facultades constitucionales. Y ahora se repite el asunto, y en los transitorios se deja que la elección del próximo año el INE la organice y él mismo elabore las reglas. Me parece que eso es irresponsable por parte del Poder Legislativo Federal, y que además coloca al INE en una situación muy difícil porque tiene que hacer dos cosas. Tiene que elaborar la normatividad, que es total y absolutamente novedosa. No existe ningún precedente de la magnitud de las elecciones que son las de la elección de los ministros, los magistrados y los jueces. Eh, y solo voy a poner un ejemplo de entrada. Sí. Antes del costo, hay que ver de qué tamaño es el sapo, pues, para ver de qué tamaño es la pedrada, Ujú. de qué nivel de complejidad organizativa tiene. Lo primero, los los distritos judiciales no coinciden con la cartografía electoral, primero. Segundo, los distritos judiciales federales están organizados por distintas materias. Entonces, cuando menos va a haber dos o tres distritos judiciales con distinta extensión territorial bajo la cual se debe cubrir, con Sí. distinto número de ciudadanos. Y luego está el asunto de que estos distritos judiciales federales no, tal vez en algunos casos coincidan, pero en otros muchos casos no van a coincidir con los distritos judiciales de las entidades Ujú. federativas.
Entonces, hay que ver cuántas casillas se tienen que instalar, Sí, cuántas boletas se tienen que imprimir, porque hoy en un reportaje periodístico se hablaba, no, pues es que los dos candidatos van a ir en la misma boleta. No, pero es que son cargos distintos. Si hay dos vacantes, pues va a haber un número de candidatos por un puesto vacante y va a haber otro número de candidatos por el otro puesto vacante. sí. Entonces, Oye, lo que, sí, perdón, no, Michelle. Javier, adelante. No, justo me lleva esto a pensar que fue lo último que se contempló, ¿no? Y sin duda es un paso muy importante. Como usted mencionaba, pues un acto de irresponsabilidad dejar todo al Instituto Nacional Electoral, sobre todo cuando todavía ni se había adelantado un presupuesto estimado, ni cómo sería. Y ahora usted suma a este debate que me parece muy interesante, de cómo se van a repartir, obviamente, dependiendo de los distritos también, para que la gente tenga un mayor acceso a la votación y sobre todo esto, cómo plantear los jueces, los candidatos en las boletas. Sí, entonces, los candidatos van a ser miles de candidatos, ¿sí? Porque al menos en el caso de los jueces, pues van a haber seis, seis candidatos por cada cargo que se vaya a elegir, ¿sí? De los jueces Sin duda. federales, Sí, y todavía hay que agregarle las candidaturas de los jueces de las entidades federativas. Entonces, no existe el día de hoy ningún diagnóstico respecto a la cartografía electoral de la cual se tiene que derivar la definición del número de casillas que se van a instalar. sí. Y entonces tampoco hay manera de hacer un cálculo presupuestal si no sabemos el número de casillas que se van a instalar, el número de funcionarios que se van a participar, Así es. si van a ser centros de votación o van a ser casillas, y cuántos centros de votación y cuántas casillas y cuántos funcionarios por cada casilla o centro de votación, porque eso implica la capacitación, y la capacitación tiene un costo. Y por eso hablábamos de que el costo puede equipararse incluso al del pasado proceso electoral. Pierre Santiago, le agradezco esta entrevista y me gustaría cerrar con esta pregunta, si me permite, a par de minutos de irnos a pausa. ¿Cómo blindar a este proceso del Poder Judicial de la política, de que los partidos políticos no metan la mano en el proceso de elección desde el INE, desde este detalle mínimo como las casillas que deberán cuidarse también en los estados? No hay manera de blindarlo. Además, este procedimiento es más político que el anterior, pero en el procedimiento anterior también era político. El presidente de la República proponía para los magistrados, para los ministros de la Corte, proponía una terna al Senado y el Senado elegía en un juego político en que pues se entraba en un proceso de negociación, y en caso de que el Senado rechazara la terna y el presidente volviera a proponer la otra terna y se la Sí, volviera a rechazar el Senado, pues sucedió lo que la última ocasión: el presidente decide quién va a ser el ministro o la próxima ministra. Eso es política, sí. pero ahora en la dimensión del juego político, pues pues no me atrevo a dar una medida, es inconmensurable en este momento. Pero además imposible, así lo mencionaba usted, que no metan las manos. Javier Santiago, ex consejero presidente del Instituto Electoral de Ciudad de México y ex consejero del INE también. Gracias por esta entrevista, que no sea la última vez que platicamos. Nada que agradecer. Buenas tardes. Que estés Un muy bien. abrazo, muy buena tarde Igualmente. y buen domingo. Pues ahí están otros temas que abonar a esta situación, a este proceso electoral de, pues obviamente para elegir a los jueces y magistrados, la distribución de los recursos y también de las casillas. Eh, ¿Alcanzará el dinero, el recurso de los fideicomisos del Poder Judicial para aplicarlo o para cubrir al menos y que no tenga que sacar desde la Secretaría de Hacienda un recurso extraordinario para pagar esta decisión que surge desde Presidencia de la República, en la que no muchos mexicanos están involucrados? Está muy interesante el debate, sin duda, pero son temas que se tienen que hablar y lo hacemos acá en Fórmula Noticias.